Buenas tardes, mi nombre es David Felipe Astudillo, estudiante de primer semestre de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como introducción, vamos a hablar del proyecto de la unidad 3, el cual se trabaja sobre el proyecto de la unidad 2. En el proyecto de la unidad 2 creamos un proyecto vacío en este programa Visual Studio Code. Creamos un tablero de Trello con las tarjetas y creamos un repositorio de Git. En este proyecto lo que vamos a hacer es trabajar sobre los archivos creados en el proyecto anterior de Visual Studio Code, que se llama Solución Desafío. Luego vamos a actualizar el tablero de Trello y actualizamos también el repositorio de Git. Lo primero que hicimos fue instalar Python en el ordenador y luego instalamos la extensión en el programa Visual Studio Code, como vemos aquí. Esto se indicó en los cursos, en el curso. Luego ya nos vamos como tal a los archivos creados para este proyecto. Aquí nos vemos David Astudillo, luego solución desafío y aquí están los archivos que creamos. En donde está el código, primero que nada, estos dos readmes ya estaban creados. En donde está el código, primero que nada, o sea, es aquí en calculadora promedio, .py de Python. Aquí ya podemos ver el código. Lo primero que hicimos fue poner unos comentarios después del signo numeral. Aparecen en verde, ellos no hacen parte del código, solo son como explicaciones o pasos. Aquí ponemos pues qué es el programa, que es creado por mí, David Felipe Astudillo, y es en el marco de Introducción a la Ingeniería de Software, la materia, la unidad 3. Lo primero que hace el programa es print, que es una función que nos muestra texto. No le podemos dar cualquier clase de dato, también puede ser numérico. En este caso le dimos texto, primero un título, calculadora de promedio académico, luego un subtítulo descriptivo. Este programa calculará su promedio final y situación académica y luego imprimimos unos guiones para separar la información. Luego usamos la misma función, como vemos la función sale en amarillo, entre paréntesis y luego entre comillas. Luego ponemos, por favor, ingresa tus 5 calificaciones. Ya vamos a indicarle al usuario que tiene que ingresar los datos para eh, poder realizar la, la operación del programa. Este programa es una calculadora. Él calcula el promedio de un estudiante después de ingresar los datos de 5 calificaciones y también le define su situación académica de acuerdo a ese promedio. Bueno, continuemos. Después vamos a ver otro concepto de la programación que son las variables. Aquí como vemos, calificación 1 es una variable, ellas salen en azul y las variables son espacios de memoria en los cuales se ingresa un valor. O sea, las variables se declaran y a ellas se les ingresa un valor y ellas quedan guardadas en la memoria. En este caso vemos que la variable es igual o le damos el valor de lo que vemos aquí. Aquí los tipos de variables pueden ser numéricos, pueden ser de texto o incluso de líneas. En este caso son numéricos y definimos el tipo de la variable con este float. Aquí esta aparece en verde y aquí él define que el tipo de dato que le vamos a ingresar a la variable, que le vamos a dar el valor a la variable, es de tipo decimal. ¿Por qué en este caso usamos tipo decimal? Porque las calificaciones pueden ser 80.5, por ejemplo, y el cálculo puede dar con decimales. Entonces, lo que vamos a hacer es darle ese valor a la variable e imprimimos, ingresa la calificación 1. O sea que vamos a ingresar un dato de tipo numérico y ese va a quedar guardado como valor a la variable. Entonces aquí hacemos 5 variables, calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4 y calificación 5. Ahí tenemos 5 variables y en cada una va a ir una calificación luego de ver este texto. Entonces aquí el usuario va a ingresar, según el programa se lo va pidiendo, va ingresando las calificaciones en tipo numérico decimal. Luego vamos a ver otra variable, que es la de promedio. Esta variable de promedio es igual a la suma de todas las anteriores variables, calificación 1, calificación 2, calificación 3, 4 y 5, y las divide entre 5. Ya sabemos que un promedio se encuentra o se halla, es una operación aritmética que se encuentra la suma
de la suma total y luego se divide por la cantidad, como en este caso lo vemos. Entonces aquí en vez de poner el dato específico, la cifra específica, ponemos la variable, porque pues la variable puede estar con un valor o con otro, entonces por eso se nombra así. Luego de definir las variables, ya vamos a ejecutar las estructuras de control, pero antes imprimimos vamos a imprimir un texto que nos diga cuál es el promedio, o sea, que nos dé el resultado. Y aquí usamos el f, que es un string, que como vimos en clase es para formatear texto. Vemos este slash con n, que es el salto de línea, para que lo pase en la otra línea. Imprime tu promedio es de texto y luego muestra se pone entre llaves, la variable promedio. Entonces nos va a aparecer después del salto de línea un texto que dice tu promedio es y nos va a aparecer el valor de promedio. Es decir, nos va a aparecer el valor de esta variable que declaramos acá. Luego ya nos vamos a las estructuras de control. Estas pues siempre están sujetas a una en este caso, están sujetas a una condición y con ellas vamos a poder repetir bloques de código, es decir, ellas nos permiten repetir bloques de código para, digamos, cuando tenemos una secuencia de pasos, como en este caso, no tener que estar copiando y pegando o estar escribiendo cada paso, sino que ella automáticamente va presentando ese bloque de código una vez lo invoquemos o una vez lo necesitemos. En este caso, usamos estas tres que son if, elif y else. If, que traduce sí, es la primera condición que vamos a poner. En este caso dice if promedio mayor o igual a 60. Eso quiere decir que si el promedio es mayor o igual a 60, nos imprime con función print, su situación académica es de aprobado. Y después nos imprime con también la función print felicitaciones, has aprobado exitosamente. Entonces, aquí pues después del dato, de tener el dato del promedio, él evalúa si es mayor o igual a 60 y si es así, imprime estos dos textos. Luego el if, que es else if. El if lo toma así Python. Else if quiere decir si no, sí. ¿Por qué si no, sí? O sea, esto lo que quiere decir es que si no se cumple la anterior condición, o sea, la de if, da un resultado, pero este resultado también está condicionado. Es decir, si no se da que promedio es mayor o igual a 60 o sea, sí, pero que sea mayor o igual a 40, entonces la situación académica, entonces nos imprime que la situación académica es en recuperación y luego nos imprime que debe presentar un examen de recuperación. ¿Esto qué quiere decir? El if quiere decir que si el promedio es mayor o igual a 60, que si el promedio no es mayor o igual a 60, pero sí es mayor o igual a 40, entonces el estudiante queda en estado de recuperación y debe presentar el examen de recuperación correspondiente. Después ya nos vamos al else, que es otra condición, otra estructura de control de condición, la cual nos traduce si no. Esta quiere decir que si no se dan las anteriores dos condiciones, que son el if y el elif, entonces nos imprime que la situación académica del estudiante es de reprobado y también nos imprime, también con print, la función que describimos, que debe repetir la materia. Es decir, que si el estudiante no sacó un promedio mayor o igual a 60, tampoco lo sacó mayor o igual a 40, pero por debajo de 60, entonces todo lo que está por debajo de 40 es una situación de reprobado y debe repetir la materia. Por último, imprimimos unos guiones para separar lo anterior y luego imprimimos gracias por usar el sistema de calificaciones de David Astudillo. Ahora nos vamos a la terminal para probar. Aquí la terminal ya nos pone en la dirección, luego en la dirección de la carpeta, luego nos vamos a la dirección del proyecto que es cd, luego ponemos con tab
vamos seleccionando, perdón, ponemos CDS y ponemos Tab y ella ya lo completa. Le damos Enter, ahí ya nos pone en solución desafío. Luego ya buscamos ¿cómo se llama? Aquí nos deja buscar los comandos. Aquí encontramos el de Python, calculadora promedio.py, que es el del programa. Aquí ya lo ejecuta en consola. Entonces aquí podemos ver todo lo que explicamos. Nos aparece los primeros textos con print de calculadora promedio académico. Este programa calculará su promedio final y situación académica. Los guiones, luego nos da de por favor ingresa tus 5 calificaciones, que ya dijimos que nos va a pedir datos de tipo numérico decimal, y luego aquí hace una pausa para que nosotros ingresemos esas calificaciones o esos valores. Entonces vamos a poner también en punto decimal 80.50, calificación 1. Aquí podemos ver las variables, calificación 1. Luego vemos 80, pongamos 60. Pongamos 72.15, pongamos 50 y pongamos 35. Aquí vemos las 5 variables que declaramos anteriormente y le estamos ingresando un valor a esas variables. Luego le damos Enter después del ingresar para que ejecute y ya nos resuelve la operación que pusimos. O sea, nos resuelve promedio. Promedio no la vemos, pero ya sabemos que la declaramos como la suma de las notas y la división por 5, que es la cantidad de notas, y aquí ya no la muestra. ¿Se acuerdan que pusimos el string f para formatear el texto, el salto de línea, y aquí ya nos muestra ¿cómo se llama? El resultado de promedio. Entonces, como en este caso el resultado fue de 59.52, hay una manera de limitar los decimales, pero en este caso los pusimos así totales. Aquí nos dice que la situación académica de este estudiante es en recuperación y que debe presentar el examen de recuperación. ¿Por qué? Porque no es mayor, o sea, no se dio la primera condición, que tenía que ser mayor o igual a 60, sino que quedó en 59.52, o sea que se dio la segunda condición, que no es mayor que o igual que 60, pero sí es mayor o igual que 40, o sea, está entre el 40 y el 60. Luego nos imprime que debe presentar el examen de recuperación y nos imprime la parte final de gracias por usar el sistema de calificaciones de David Astudillo. Podemos con otras. Volvemos al comando, damos Enter, acá nos vuelve a pedir las calificaciones, pongámosle unas altas, 90.5, 85, 96, 75. Entonces vemos que este nos dio que el promedio es de 85.3. Aquí nos imprime que la situación académica es de aprobado y nos imprime el otro texto que pusimos, has aprobado exitosamente. Eso quiere decir que hasta ahora se nos están cumpliendo las condiciones que pusimos en el código. Se nos cumplió la primera condición de if, que es mayor o igual a 60 al promedio, y por lo tanto nos imprime aprobado y las felicitaciones. Luego nos vamos otra vez a ver una bien bajita para probar todas las estructuras condicionales. Entonces pongámosla en 20, pongámosla bien bajita, 15.5, 14 y 12. Esta nos dio un promedio muy bajito, 14.3. Tenemos nos imprime situación académica reprobado, debes repetir la materia. Entonces aquí se nos cumple la última condición, que era el else, si no, de que si no se cumplía, o sea, que si no era mayor o igual a 60 y tampoco mayor o igual a 40, es decir, por debajo de 40 y por debajo de 60, entonces nos imprimía que la situación académica era de reprobado y que debía repetir la materia. Aquí tenemos entonces la prueba de los 3 casos. Bueno, aquí ya tenemos el código completo, ya ejecutamos el programa y vemos que nos dio verificamos que estuviera correcto. Aquí está el README, que les había dicho pues que es lo que vamos en el proyecto anterior, y el otro README, que es donde está la descripción de este proyecto. Aquí ya está adelantado, me falta precisamente poner el enlace de este video, ya lo tenía adelantado y ya vamos a pasar al repositorio de Git y al tablero de Trello.
Bueno, luego de la explicación del código y de verificar con los datos que ingresamos que estuviera todo bien, pasamos rápidamente a la explicación del repositorio de Git y del tablero de Trello. Para eso nos tenemos que volver un poquito a lo que ya realicé. Lo primero fue ir a Source. Aquí estaba lo que, pues en ese momento estaba lo que se iba a cargar al commit, con el commit. Y aquí, pues como ya lo realicé, aquí ya aparece que se agrega al taller, se agrega al taller de la unidad 3, al archivo README que ya habíamos creado y se agrega uno nuevo que es calculadora promedio. Y aquí dice pues los que se realizaron cambios en los archivos README y que se actualizaron. Y también pues vemos que se inició el commit. Bueno, ahí nos vamos a la terminal. Entonces lo primero que se hace en la terminal pues también se ejecuta desde Visual Studio Code los comandos de git status, que es para ver el estado. Él aquí nos dice que se ha modificado el archivo readme y que se ha agregado el archivo calculadora promedio y que no están incluidos en el repositorio, por eso están en rojo. Luego entonces vamos a incluirlos. Primero pues para ver el estado en lo que estamos ponemos git pull y nos dice que está pues actualizado hasta hoy. Luego vamos a agregar el commit en el cual ponemos git commit -m y ahí ya nos aparece que se agrega taller unidad 3, eso lo pusimos, ¿no? Ese es el mensaje que ponemos, que aparece en el repositorio. Se agrega taller unidad 3, prácticas para el desarrollo de software. Bueno, luego aquí nos indica lo que se ha cargado, los archivos. Y luego, pues lo del programa, nos da la dirección del programa ejecutable. Y luego ya vamos a agregarlo con git push. Entonces él aquí enumera, los cuenta y ya los va cargando. Y al final, cuando ya los agrega, nos da la dirección o el enlace del repositorio. Le damos control y clic y él ya nos lleva al navegador donde lo tenemos abierto. Y vemos ya el repositorio David Astudillo con los datos. Aquí se ven los datos del repositorio que están en el README. Luego nos vamos a ver las carpetas que creamos. En el anterior proyecto que fue la solución desafío, nos metemos, aquí ya vemos los archivos que están en esta carpeta, que es el README que creamos en la anterior unidad del anterior taller, que era para indicar que ahí estaba la carpeta. Aquí y aquí vemos el archivo que creamos para el programa, el código. Si nos metemos podemos ver el código. Aquí está todo el código del programa ejecutable. Y luego está el README que aparece al principio, que es el de la descripción. En este podemos ver todo lo que se realizó y el enlace al tablero de Trello. Pero antes vamos a ver los commits. Aquí podemos ver los commits que los muestra aquí. Aquí podemos ver el primero fue el 23 de agosto. Perdón, el primero fue el 4 de agosto, 5 de agosto y se agrega taller unidad 3 prácticas para el desarrollo del software, que fue el mensaje que pusimos con el git en la terminal y aquí ya vemos que nos muestra ese mensaje y se agrega pues aquí es donde se agrega el repositorio, donde se actualiza. Entonces ahora nos vamos otra vez al repositorio, a solución desafío, nos vamos al README, al README general y aquí en este encontramos el enlace al tablero de Trello, que es lo último que vamos a explicar. Listo, aquí estamos en el tablero de Trello, que teníamos to do, in progress o done, que son por hacer, en progreso o hecho. En el anterior desafío de la unidad 2 teníamos que en to do, en por hacer, teníamos estas 4 tarjetas. Luego cuando empezamos a trabajar las pasamos en progress y ahora que ya están terminadas, como ya tenemos terminado el proyecto, ya los tenemos en hecho o en done. Podemos ver requisitos, que dice que se identifican las necesidades. Vemos desarrollo, que se dice que se codifica el software. Implementación, que dice que se pone en marcha el sistema. Y pruebas, que indica que se realiza una verificación posterior y posterior validación. Entonces ahí ya tenemos completo el proyecto de la unidad 3 con el código en Visual Studio Code, siguiendo los lineamientos, el tablero de Trello que estamos viendo y el repositorio en Git. Muchas gracias.